Buenas tardes. Vamos a concluir este ciclo de conferencias en homenaje al doctor José Molina Agrosa, que concluimos con esta conferencia de cierre que hemos titulado Salud y Medicina, Utopía y Eutanasia. Ya han visto usted que el demonio se mete de vez en cuando por estas diapositivas, y aunque ha constatado el 13 de diciembre, pues ha puesto de 2020, ¿no? Es de 2023. ¿no? Muy bien. Bueno, pretendemos hablar dentro de un contexto histórico al que me voy a referir, pues de utopía, como ven ustedes, con cursiva, que hace referencia a una obra que voy a intentar transmitirle, y para concluir en conexión con esa magna obra de Tomás Moro, Utopía, pues hablar de cómo veía este gran humanista del Renacimiento el problema de la eutanasia dentro del conjunto de cuestiones básicas en torno a salud y medicina que pretendo que tratemos. La idea central es exponerles a ustedes una introducción en el que veamos el contexto histórico-filosófico, la idea capital de la crisis del Renacimiento, esto es la clave, qué significa en la historia esa etapa que llamamos Renacimiento, la crisis actual por la que está pasando la humanidad, falta de reflexión filosófica y carente de principios en los que apoyar cualquiera de los grandes problemas que tenemos, y cómo la receta que normalmente se nos da es un cierto recurso o un recurrir con absoluta limpieza a los clásicos. Pero vamos a ver cuáles son los clásicos a los que hay que recurrir en una situación como la presente. ¿Pintan algo los clásicos griegos y romanos en el momento actual? ¿O el mundo es un otro tan diferente de ese que no puede basarse en esos elementos que consideramos constitutivos de la Europa actual, del Occidente actual, que es el mundo griego de la filosofía, el romano del derecho y la ingeniería, o el cristianismo, o digamos la raíz judeocristiana que ciertamente construyó la Europa de la Edad Media y por tanto el mayor número de siglos de lo que pudiéramos llamar europea? ¿Son griegos y romanos los humanistas que pueden aportarnos alguna luz al mundo de hoy? Bueno, pues veremos que no. La primera parte ya sustantiva de esta conferencia, pues es la salud y la medicina en la obra magna de Tomás Moro, la Utopía. ¿Qué es Utopía? Vamos a intentar brevísimamente, ¿no? La reciente tesis doctoral que he defendido, pues toda una segunda parte es precisamente hacer un estudio sobre las utopías, el concepto de utopía, eutopía, no utopía, distopía, etcétera, 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 que han sido las utopías sociales a lo largo de la historia, básicamente como elemento de referencia las utopías del socialismo utópico que llamó Marx y Engels, porque ellos traían al mundo la utopía de verdad, la utopía científica, no la utópica. Bien, pues dentro de todo ese marco, de esta primera parte sustantiva, hablaremos algo de Tomás Moro, desgraciadamente poco, y ya la segunda parte, ya para aterrizar con una contextualización más o menos adecuada, pues ver el tema de la actualidad de la eutanasia. Bien, por lo tanto hablaremos qué es eutanasia y veremos la eutanasia tal como la trata Moro. Ya os anticipo que no había leído yo absolutamente nada sobre esto, verdaderamente sorprendente, como ante un tema de este calibre al que se están dedicando páginas y páginas todos los días de los principales periódicos del mundo, todavía yo al menos no he tenido una mínima referencia a que alguien se haya acercado a la obra excepcional de Tomás Moro.
que lo pudieron haber utilizado para las guerras políticas en las que estamos, porque esta guerra no es propiamente ni religiosa ni de otra naturaleza ajena a los intereses concretos que en cada momento pueden tener unas ideologías políticas u otras más que propiamente religiosas o vitales. Bien, si ese es el panorama o el índice al que pretendo enfrentarme, vamos a ver un poco este contexto fundamental, ¿no? ¿Qué es la Edad Media desde una perspectiva intelectual? Por supuesto que no ignoramos que desde un punto de vista económico, desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista político, pues podemos decir que lo que llamamos Edad Media para unos en el siglo XIII, o el 300, o el 400, o el 500, o lo que queramos, ¿eh? La Edad Media queda caracterizada por la aceptación general, absoluta, total, impuesta desde toda perspectiva a la humanidad de Dios es la verdad. Esto es la Edad Media. Dios es la verdad. Y basado en ese principio, pues pudieron hacerse tantas cosas extraordinarias, tantas cuestiones positivas, que pudiéramos decir con un carácter universalista, como auténticas barbaridades. Como Dios es la verdad, está permitido acabar con los cátaros, con todos, porque no se puede consentir que el demonio esté vivo o que personas que están manifestando al resto esa demonicidad, o como lo queramos llamar, sigan contagiando a la sociedad. Como no hay manera de convertirlos normalmente, léase nuestro Santo Domingo de Guzmán, mandado por Inocencio III, pues tenemos que hacer otras cuestiones. Creamos la Inquisición porque Dios es la verdad y hay que garantizar la salvación de todos los demás. Todavía no es suficiente, pongamos en marcha órdenes mendicantes, órdenes religiosas, para que el Papa tenga poder suficiente sobre los obispos y no tenga ningún poder sobre los obispos, porque cada uno es soberano en su diócesis y un señor feudal, de manera análoga a como todavía hoy en la Iglesia ortodoxa, pues lo que hemos estado llamando en nuestras conferencias sobre la guerra de Ucrania, iglesias autocéfalas, sin que haya un pontífice, un emperador o como quisiéramos llamarlo sobre ella. Consecuencia, a partir del siglo XIII empieza a ponerse más difícil el tema de Dios es la verdad, que ocupa a todos los príncipes, a los ya nacientes reyes de Inglaterra y Francia, como a los de nuestros pequeños reinos del norte de la península, enfrentados no solo con los musulmanes, sino todos en guerras entre sí. Esta es la realidad que tenemos. Consecuencia, hay un principio general, absoluto, total, por el que cuando se logra, vamos a decir, se logra que el Papa regrese a Roma después de lo que llamamos el cisma de Occidente, o lo que se llama en la historia el traslado al palacio y por tanto a la situación de Aviñón, como consecuencia de un papado dependiente de los ya reyes de Francia, reyes los cristianísimos, pues cuando regresa para el concilio de Constanza, en el que se va a producir no solo el que van a coexistir tres papas que no quieren dejar de serlo con otro más que es el que va a serlo, y en el marco de esa situación tan caótica para la propia Iglesia, pues nos vamos a encontrar que todavía se condenan a muerte a unos primeros aspirantes a prógeres, vamos a decirlo así. Bien, este Dios es la verdad, es la apoyatura de todos los intelectuales. Los intelectuales principales en estos siglos de lo que llamamos ya la Edad Media de verdad, que se aporta, siglo XIII y siglo XIV, dentro del marco de lo que es la Baja Edad Media, la Edad Media de verdad, pues está fundamentalmente las dos grandes figuras de los dominicos, ¿no? San Alberto y Santo Tomás de Aquino.
Ahí es donde va a radicar el primer atisbo de construcción intelectual, pero dentro de ese mismo marco, donde se va a establecer lo que llamamos la filosofía y la teología escolástica. Bueno, no tengo tiempo para seguir poniendo esta parte de cuestión, ¿eh? ¿Y qué es entonces el Renacimiento? Eso que podemos decir que nace en el siglo XIV, o en el XV, o en el XIV-XV y parte del XVI en el caso español, sí, en el italiano, pues es ya el XIV sin ninguna duda. ¿Qué es el Renacimiento? Y esta es la pregunta que tenemos que hacer. Bueno, pues el Renacimiento es esa etapa que va del lema o del adagio, si somos discípulos de Erasmo de Róterdam, del adagio Dios es la verdad, a algo que ya no puede expresarse así para una humanidad medianamente inteligente que pretende ser libre y con capacidad de pensar, de reflexionar y de tomar decisiones. Esto es el Renacimiento. Es una época de crisis profunda, porque los hombres y las mujeres que actúan públicamente en este periodo interregno, vamos a ver de qué, ya no están apoyando su inteligencia en el adagio Dios es la verdad. Pero todavía no han alcanzado lo que va a ser el adagio correspondiente que va a caracterizar la modernidad. Repito que estoy hablando desde una perspectiva intelectual, de lo que es la creación de novedad intelectual, filosófica, teológica, científica. Eso es lo que va a dar lugar a otra era, pero esa era no ha llegado en el Renacimiento. En el Renacimiento los cimientos siguen siendo los mismos, los que se fundamentan en el Dios es la verdad. ¿Y qué es entonces ese Renacimiento? Pues no es más que una época de crisis del intelecto. Es la primera globalización de la economía porque había que organizar los mercados, fundamentalmente desde España con América. Pues muy bien, ¿quién lo duda? O los portugueses con el sur asiático, ¿quién lo duda? No, es que ya la pintura tenía otras características y la escultura, vaya perfección. Eso se apoya en Grecia, sin ninguna duda. El Renacimiento es la época de crisis, porque la humanidad no sabe qué pisa, no sabe dónde tiene que poner sus raíces intelectuales para tomar decisiones. No sabe. El capitalista, el rico, sabe lo que tiene que hacer. El prestamista sabe perfectamente como prestamista qué es lo que tiene que hacer. El intelectual está perdido. No tiene una apoyatura. Bueno, entonces, ¿qué va a ser la edad moderna? Pues ese adagio va a adquirir otra manifestación, absolutamente clara también. No se logra en un día, ni en dos, ni en tres. El nuevo adagio va a ser: la verdad es la razón, o la verdad se alcanza por la razón. Desde Dios es la verdad, puede gustarnos más o menos, podemos ser partidarios absolutos de esto, pero como intelectuales tenemos que saber que el mundo era así. Esta es la cuestión. Nos guste o no nos guste, seamos de una religión, de otra o de ninguna, etc. El panorama. La edad moderna va a tener ya esta otra cuestión, o este otro lema, o este adagio. La verdad se alcanza por la razón. Pero eso va a quedar un poco etéreo. En la Ilustración se va a concretar este dogma, este principio de la verdad es la razón, equiparable o constituida por la ciencia. La verdad va a ser la ciencia. Esto no es ni contrario en sí mismo, ni alternativo en sí mismo a lo medieval, pero es absolutamente contrario como línea motriz y línea matriz de la manera de pensar de nuestro Occidente, o Europa, si queremos decirlo así, en estos años. Bueno, esto que yo estoy diciendo, y tengo bastante escrito sobre ello, pero a fin de cuentas el trasfondo es lo que nos dice Ortega en su gran ensayo en torno a Galileo, cuando está hablando de la ciencia moderna, y lo que explica muy bien es la crisis del Renacimiento, a la que yo me estoy refiriendo. Bien, bueno, pues este es el marco capital en el que tenemos que ver.
la edad moderna o la modernidad, ¿no?, empieza cuando el mundo intelectual ha asumido que la verdad es la razón. Y vamos a ver que esta es la actitud de Galileo, que nos dice que Dios no solo ha creado el mundo, sino que desde la fe cristiana más radical, Dios ha creado el mundo, Dios ha creado también a los seres humanos y nos ha hecho inteligentes, libres y responsables. Y el planteamiento de Galileo, ¿cuál va a ser? Pues enfrentarse con un mundo que no entiende esto. No entiende esto. No entiende que el ser humano es inteligente y que desde su libertad tiene que enfrentarse con el universo y con la sociedad y adoptar una actitud de responsabilidad. Lo quiera o no lo quiera, en ese momento histórico, la Iglesia católica, las iglesias protestantes, las iglesias ortodoxas o el mundo musulmán, el chino, el budista o lo que sea. Estamos en una nueva era y esto es la edad moderna de la intelectualidad, que es lo radicalmente importante para los seres humanos. Lo que está en juego hoy en la guerra de Ucrania y lo que está en juego hoy también en ese genocidio que estamos sufriendo en Gaza. La verdad, para los seres humanos ya modernos, que van a ir alumbrando durante todo el siglo XVII, desde la condena del copernicanismo y la admonición a Galileo, cuando se encuentre ya en Newton la razón de la explicación de cómo, para lo que era el conocimiento en aquel momento, de la explicación de cómo funciona el universo. Y luego la Ilustración, pues con la filosofía, la sociología y el derecho, pues cómo va a ir solicitándose, pidiendo, exigiendo, logrando pues eso que hemos llamado hoy, hasta hoy, democracia liberal, o como quisiéramos verlo. Bien, la etapa actual es de crisis, pero esta etapa actual de crisis no nos enseña absolutamente nada, solo faltaba el mundo griego, que era otro, radicalmente otro, ni el mundo romano, que era radicalmente otro. Y las raíces judeocristianas, pues, la culminación de este proceso de la Edad Moderna es la Enciclopedia Francesa y la Revolución Francesa. Bueno, pues, es decir, todo esto ya es la consagración de que tiene que desaparecer lo que queda de medieval. El hombre moderno ya tiene los pies bien firmes, seguros sobre la tierra. ¿Y esto por qué? Porque ya tiene el trasfondo capital. La verdad es la razón. A la verdad accedo yo y a la verdad accedes tú y a la verdad por la razón de cada uno de nosotros. No porque nos la impongan necesariamente a todos, con peligro incluso de que nos consideren herejes y acabemos en la hoguera. Esta es la tesitura. Hasta este momento, de principios del siglo XVII, no hay edad moderna, ninguna, porque no se dan las condiciones mínimas para que el hombre asuma desde su inteligencia, su libertad y al mismo tiempo la responsabilidad. Algo de esto sí hay en la ética de Aristóteles, pero muy poco porque no son referentes precisos. Bueno, veo que me voy animando en estos temas que es solo introducción. Bueno, en consecuencia, mi recomendación es la lectura de los clásicos, pero no de los clásicos de etapa boyante, no de la Grecia dominadora de todo el Mediterráneo, que se expande colonizando Siracusa o lo que queramos, las grandes ciudades del sur, ¿no? O nuestras Rosas, nuestra Málaga y Almería, ¿no? O antes el Gades fenicio y después el Gadí romano. No nos sirve para nada. ¿Dónde tenemos entonces que apoyarnos? En un momento histórico donde haya ciertamente clásicos, pero clásicos en crisis. Es decir, en los clásicos, en las grandes figuras del Renacimiento, aunque parezca mentira, aunque parezca que lo que estábamos era denigrando el Renacimiento. No. Lo que estamos precisamente diciendo que nuestra época de crisis, la estamos viendo solo la política española,
la cantidad de disparates, de incoherencia, de hoy digo esto, mañana lo contrario, y si aquí tengo un apoyo, hoy me busco otro, algo verdaderamente escalofriante. Lo que estamos hablando, de una razón radical, como es lo que necesita y exige una condena radical, lo que jamás había hecho en centros cooperativos israelitas, al genocidio actual. Dices tú, bueno, ¿cómo es posible? ¿Y quién está apoyando uno, lo otro, y mañana lo contrario? No hay posibilidad. Bueno, en consecuencia vamos a pasar entonces, en el ámbito de la medicina, me gustaría poder hablar de mucho, pero como nos vamos entusiasmando en lo principal, bueno, pues aquí podríamos hablar de qué fue la medicina del Renacimiento, la historia de la medicina, por citar también algunos clásicos, cuando la medicina no era una ciencia propiamente, pero en fin, sí había o sí tuvimos una pléyade de médicos historiables. El concepto de historiable de Américo Castro, al que he recurrido en tantas ocasiones en temas históricos, pues aquellos acontecimientos, personajes, momentos históricos que sí merecen la atención para historiarlos con carácter mundial. Estamos en España desde hace ya 40 años, en lo que cualquier tontería, con perdón, que se genere en cualquier pueblo o localidad, a eso hay que darle una difusión especial. Y estamos lejos de lo que son las razones intelectuales, universales, generales, globales, en las que podemos estar. Bueno, aquí podríamos hablar, por lo menos, de estos dos, de nuestro Andrés Laguna, difundiendo por toda Europa sus conocimientos de materia médica, como se llamaba entonces, y el caso especial de nuestro Miguel Servet, que introdujo algunos elementos fundamentales y que en ese momento del Renacimiento al que me he referido, de crisis, pues fue condenado a muerte por los católicos en Francia, logra escaparse, lo queman en efigie, cree que va a encontrar la libertad en Calvino, en Ginebra, y ahí muere de verdad físicamente en la hoguera. Eso era ese Renacimiento, etapa de crisis, que ya no está seguro en el mundo anterior, pero todavía no ha pisado el mundo actual. Bien, en consecuencia, pues ahí podríamos seguir hablando muchas cosas. El marco del pensamiento del Renacimiento. Hay dos enfoques principales, uno de la teología y otro de la filosofía, porque en ese momento histórico no hay ciencia, no hay ciencia tal como la hemos entendido después. Desde el punto de vista de la teología, pues hay tres personajes que son los que dieron unos primeros pasos, no teniendo nada de razón, ni ninguna razón, ni mucha razón, al margen. En una situación de crisis hay que buscar salida. Bueno, pues uno de los exponentes de esta crisis teológica, el más importante, no fue el primero, pero sí el primero que lo planteó, Martín Lutero, ¿no? Un famoso 31 de octubre de 1517, pues como una anécdota, poner las 90 tesis que llamamos en la historia en Wittenberg, la portada de la iglesia donde él más o menos estaba, para discutirla públicamente, pues esto significa pues todo lo que ustedes conocen perfectamente de las tensiones con Roma, las condenas, etcétera, y luego con nuestro Carlos I en su condición de Carlos V de Alemania como emperador. Bueno, pues ahí van a surgir unos primeros que no puedo continuar. Calvino, con su Institución de Religiones, otra obra cumbre para conocer esa crisis del Renacimiento, pues todavía puso la cosa más en crisis, más en cuestión. Y por citar a uno de nuestros, bueno, todavía no, y por citar al tercero de las grandes figuras teológicas, pues Tannoch, el que es el padre de la iglesia presbiteriana o escocesa, como lo queramos ver, el que gobierna la catedral de Edimburgo y donde se organizan ahí desde el punto de vista protestante la mayor masacre de católicos que pueden imaginarse, y cómo Liverpool se convierte en el último reducto de los católicos huyendo hacia Irlanda, ¿no? Pero ahí tenemos a las tres figuras. Obviamente no estoy hablando que necesiten ninguno ni la santificación de cosas que se le parezca, sino que es una manifestación
clara de esa crisis que tiene el mundo en el siglo XVI. Bien, pero no podemos olvidar que hay otros aspectos complementarios en este marco de pensamiento intelectual, que no es propiamente o solo la teología, como podríamos decir de estos tres fundadores de tres ámbitos de iglesia protestantes que llamamos diferentes. Entonces tenemos la figura esencial, sin ninguna duda, Erasmo de Róterdam, que está en crisis y que es consciente que está en crisis y que puede tener un primer intento de encuentro con Lutero para acabar rompiendo totalmente con Lutero y manifestándose un católico de primera línea. Pero claro, un católico de primera línea que no puede aceptar lo que está sucediendo. Para españoles, y que reflexionemos cuál es el acontecimiento histórico más relevante. Pues el más relevante, sin ninguna duda, digan lo que digan mis colegas historiadores y quieran decir lo que digan, es que un papa, Alejandro VI Borgia, se considera lo que había sucedido desde Gregorio VII en el siglo XI y sobre todo con la figura de Inocencio III, que se considera vicario de Cristo, pontífice máximo y rey de reyes. Con estas tres características que se alumbran a mediados del siglo XI, que llegan a un cenit con Inocencio III a final del siglo XII y el primer tercio del siglo XIII, va a alcanzar con Alejandro VI nada menos que el que se cree que está capacitado para distribuir el mundo, porque le da la gana, la mitad para Castilla y la otra mitad para Portugal. Y ante este acontecimiento, lo que yo no entiendo, y en el poco tiempo que me quede de vida no creo que pueda entender nunca, que los ya ingleses, los ya casi ya holandeses y los ya más que ya franceses aceptaran esto como cosa normal. Esto es algo verdaderamente sorprendente y que hasta principios del siglo XVII no empezaron a hacernos cosquillas en nuestra América española. Algo verdaderamente sorprendente. Siento no disponer de tiempo para explicaros lo que fue esa Edad Media con todas estas cosas, porque quiero llegar a la eutanasia. Erasmo de Róterdam, esa es la figura excepcional. En crisis, sabiéndose en crisis. La segunda fue Tomás Moro, por ese otro aspecto de mantenerse firme en la fe católica frente a los radicales abusos de Enrique VIII como consecuencia de su deseo, su necesidad regia de divorciarse de nuestra Catalina de Aragón para casarse, como todos ustedes saben, una primera vez, una segunda y una tercera, hasta poder tener un hijo que lo pudiera, cosa que además murió sin ese hijo, con lo cual entre la hija de nuestra Catalina de Aragón y después la hija la otra, pues estuvieron ahí peleándose durante ese siglo XVI para ser reyes de Inglaterra. Situación que María, la primera, pues nos concedió el que nuestro Felipe II, antes que nuestro Felipe II, pues fuera rey de Inglaterra. Por supuesto ha desaparecido de las historias de Inglaterra esos años en que estuvo casado con la reina María. Bien. Tomás Moro muere en la Torre de Londres, decapitado, palabras que cada uno quiera, mandado por Enrique VIII, siendo así que había sido el gran canciller y la gran figura como jurista y como humanista de rey de Inglaterra, y que había acogido en su casa en distintos momentos todas estas personalidades que os estoy diciendo, pues viajaban por Europa mucho más de lo que podemos hoy viajar, tanto turistas como nos vemos en los aeropuertos, pero muchísimo más. Todos estos acogió en dos momentos importantes de su vida, en su casa de Londres, a Erasmo de Róterdam. Se llevaban de maravilla estas dos figuras excepcionales, ¿no? Bien, y el tercero, por citar a un español, en estos momentos, como podéis observar, iniciales del primer tercio del siglo XVI, pues a nuestro Luis Vives. Todavía no era momento de nuestra extraordinaria escuela de Salamanca, del derecho internacional de gente y de grandes aportes a la filosofía. Muy bien,
Bueno, ya tenemos entonces, vamos a centrarnos ya en la utopía de Tomás Moro. Tomás Moro publica en el año 1514, un libro, Utopía. No es muy gordo, así que mañana quien no lo tenga va a la librería, lo primero que va a hacer y pedir en ediciones baratas una de las grandes joyas de toda la historia, Utopía de Tomás Moro. Bien, y en esta obra lo que va a querer es representar, atención, en una sociedad tan confusa como toda la Europa de principios del siglo XVI, su objetivo es cómo concebimos y cómo construimos una sociedad perfecta. Esa sociedad perfecta no puede existir en la Europa que él conoce, hasta ahí podríamos llegar, podríamos decir. En consecuencia, tiene que inventarse en esa América que todavía no se conoce prácticamente nada. Estamos en 1514, 15, 16, cuando se hace un montón de ediciones de esta obra para distribuir por toda Europa. Todavía no se han tenido noticias del descubrimiento del Mar del Sur, de nuestro Vasco Núñez de Balboa. Todavía no se tienen noticias de que hemos llegado a la actual Miami o Florida, o como lo queramos llamar. No se tienen noticias. Todavía, vamos a decirlo así, Hernán Cortés y su equipo no ha visitado la actual Yucatán. Todavía no ha llegado el año 19 en el que ya pone los pies en Veracruz para coger terreno hacia Moctezuma, hacia México, hacia Tenochtitlán o como lo queramos llamar. Es en ese momento en el que estamos. Y todavía no se ha llamado América, porque todavía Américo Vespucio no ha logrado tener ese gran éxito. Pero ya se hace una referencia a él. Lamentable que algo español, pues no lleve ese nombre español, pero eso es lo de menos, a los efectos de la verdad. Bien, pues entonces, ¿dónde puede poner o buscar esa sociedad perfecta? Tiene que buscar un lugar de una América que no sabemos lo que es, pero donde puede crear toda una sociedad, un Estado, y en ese Estado una ciudad, y que ahí la humanidad, que ahí esté, se comporte perfectamente, que se pueda optar a la felicidad, no solo la mía, sino la de todos. Bueno, pues esto nos llevaríamos también a muchísimo tiempo de poder yo disfrutar transmitiéndoles a ustedes esta idea de la sociedad perfecta. Aquí también nos da una lección de urbanismo moderno. Es verdaderamente asombroso como un jurista que actúa como jurista, como juez, llega a una conclusión que a mí, y creo que a muchos de ustedes, parece obvia. Los abogados deben desaparecer todos. Estoy mirando allí a un ilustre abogado como exageración, pero bueno, si la sociedad no fuera tan imperfecta y tan absurda, pero hay que ver lo que gastamos y hay que ver qué disciplina, que entre lo que piensa el fiscal, lo que piensa el defensor y lo que piensa el juez que va a decidir, pero bueno, ¿cómo es posible? Tres pensares, tres interpretaciones para algo que pretende ser, menos mal que solo una universidad española ha caído en el disparate de llamar a la facultad propia de Derecho, con esa palabra tan extraordinaria, desde la Edad Media, llamarla de ciencia jurídica. El 98% de nuestros juristas se ha opuesto, facultad de Derecho. Pero vamos a dejar ya la palabra ciencia, que la queremos meter en todos sitios. Bueno, pues va a ser también esto un auténtico tratado de urbanismo. Es impresionante cómo esa isla se organiza. Dónde tienen que estar los puertos, cómo tienen que estar los puertos, cómo las carreteras, cómo las calles, cómo la ingeniería sanitaria para la salud básica de las poblaciones. Algo verdaderamente extraordinario en lo que tampoco podemos entrar, ¿no? Bien, el principio que debe regir esta sociedad perfecta es el de la igualdad. Con esto podemos estar de acuerdo o no. Lógicamente los más ricos están en desacuerdo y los que podamos creernos más inteligentes estamos en desacuerdo. ¿Por qué un loco va a tener el mismo derecho a votar que yo? En fin, todo esto podemos decir lo que queramos.
Pero la idea capital de todas las utopías, y en la tesis tengo más de 50 explicadas, de las teóricas, de las conceptuales propiamente dichas, de los intentos de realización, de las distintas utopías cristianas, sociales, etcétera, pues son muchas. Pero la idea principal es esta: la igualdad social, política, económica y laboral. Igualdad. Todos para todos. Y ojo, que esto es muy importante, que todavía no he visto que nadie haya dicho esto. Solo un medio majareta, que puedo ser yo, el que dice que la mujer, en Tomás Moro, tiene las mismas atribuciones y tiene que hacer las mismas cosas. Solo que por un hecho obvio, el de la aparente, transitoria, menor fortaleza, debe tener en determinado momento unos cuidados especiales a los que tiene que atender la sociedad de manera completa. Pero la mujer tiene que ir a la guerra. De Tomás Moro, el que muere mártir y lo harán santo, es lo que iré al final. Pero sin embargo la Iglesia no hace ninguna referencia a esto. Y los enemigos tampoco. Sorprendente. Sorprendente de lo que vamos a ver. Bien, el principio de igualdad, en el que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero igualdad será también una de las patas del trípode de la Revolución Francesa. Y a fin de cuentas, presupuestamente al menos, uno de los principios evangélicos, sin ninguna duda, ¿no? Bien, negación de la propiedad privada. Todo pertenece a la comunidad. Puede parecernos absurdo visto desde hoy. Los utópicos son cultivadores, no propietarios de su tierra. Cada periodo de tiempo, cada 10 años, abandonan esa casa y esa tierra, vienen otros y ellos van a otro lugar a hacer la misma tarea. Hombres y mujeres son agricultores, que es la base en esos momentos históricos de ese desarrollo, y unos poquitos tienen que dedicarse a ser los fuertes, los defensores, por si viene algún enemigo desde fuera, pero que también está muy bien preparada en la sociedad utopía. Bien, por turno les va tocando a unos o les va tocando a otros. Un reino de muy pocas leyes, esto lo sabe el gran jurista Tomás Moro, el gran jurista Tomás Moro. Y se elige un príncipe vitalicio, hasta el momento en que hace las cosas mal, pues lo quitamos del medio. El régimen político es extraordinario, es extraordinario, una manera de hablar, es el de la democracia orgánica. Primero elegimos nuestras casas, las distintas casas, el de su ciudad, las distintas ciudades, y finalmente se elige al príncipe. Que ese sí, ojo, hay un trasfondo de monarquía, ese sí debe ser permanente, salvo que haga tal disparate que lo tengamos que quitar de medio. Son cosas las que podríamos penetrar más a fondo, ¿no? Y en una sociedad muy poco machista, que esto ya se hablaba en el siglo XVI, que esto no es después de la píldora anticonceptiva, el Me Too, la isla de White o el Mayo francés. Esto se ha pensado a lo largo de toda la historia, sin ningún problema. Y estamos ahora creyéndonos unas cuantas y unos cuantos que estamos descubriendo el mundo. Muy poco machista, solo, digo yo, lo racionalmente sensato, porque las mujeres son más débiles, como él dice, pero en el sentido de las mujeres van a la guerra, acceden al sacerdocio, son iguales en la educación y en la agricultura, etcétera, ¿no? Bien, el valor primordial, obviamente, es el desapego de la riqueza. Estamos diciendo que todas las guerras a lo largo de la historia han sido guerras religiosas. Me apunto, como sabéis, ciertamente ha habido trasfondos religiosos en la mayoría, pero claro, lo que ha habido sobre todo es por apetencias de riqueza y de poder. Pero bueno, el desapego a la riqueza se impone por norma general. Bien, y favorecer la libertad y el cultivo de la inteligencia. Para los humanistas esto es capital. Esto es lo capital. Hay que hacer personas libres e inteligentes y responsables, que será la trilogía que Galileo utilizará en su enfrentamiento con los que están juzgando al copernicanismo y a él. Bien, bueno, con respecto a los hospitales, esto es importante, porque claro, creemos también que como idea, esto es de ayer. Claro. En el capítulo 5, que relaciona, que escribe, en el que va a establecer las relaciones mutuas, la primera cosa de que se preocupan los utópicos es de sus enfermos. Esto está bien, esto
está bien. No parece que esto sea lo principal como principio. Como hecho social, sin ninguna duda, esto está enormemente generalizado, por lo menos en nuestra España. Es verdad que esto está cayendo fundamentalmente sobre mujeres, el peso de atender a todos, pero esto es así. Bien, que son cuidados en hospitales públicos, y nos creemos que la seguridad social, hoy nos estamos peleando, que las creó Franco, que no, que esto no, que la Ayuso ha hecho esta otra cosa. Pero si todo esto está en la utopía de Tomás Moro, lo que pasa es que no leemos a los clásicos que tenemos que leer, que no son los griegos ni los romanos, lo digo otra vez, que son los clásicos de una etapa de la humanidad que está en crisis, porque la nuestra está en crisis. Si no estuviera en crisis no diríamos las barbaridades que estamos oyendo todos los días. Esta es la cuestión. En la etapa de la Edad Media no se oían barbaridades. Uno decía barbaridades a lo menos. Y ya se han acabado las barbaridades, supuestamente, obviamente. Durante la Edad Media, en los países en los que ya esto funcionaba, cuando empezó a funcionar, pues ya se iban tolerando todo otro conjunto de movimientos. El siglo XIX pues fue el siglo del socialismo, el comunismo, el vacunismo, el anarquismo, el liberalismo, y ya se encargaba, fundamentalmente, desde el punto de vista histórico, Pío IX, para condenar lo uno, lo otro y lo otro, en la Quanta Cura, una de las encíclicas más importantes de esos momentos. Pero, pues todo eso siguió, porque ya estábamos en la Edad Moderna, con los pros y los contras, con lo mejor y lo peor, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa muy importante. Continuamos. Dichos hospitales están organizados de suerte que no falte nada de lo necesario para los enfermos, para todos, Los cuidados se prestan con dulzura y diligencia. Los médicos más expertos se hallan constantemente con ellos. Hoy estamos quejándonos, esta misma tarde aquí, en una reunión que tuvimos, que los médicos hoy ni nos miran, que los médicos hoy ni nos atienden, ni nos oyen, que están mirando a su ordenador y en todo caso mirando unos estudios por medios ya telemáticos, y al final, pues bueno, pues nos pueden decir un diagnóstico y algo de terapéutica, pero salimos con la conciencia de que no nos han mirado a la cara. Por lo menos esto es lo que sociológicamente y socialmente, que es más importante y determinante que sociológicamente lo sé, pues esta es la actitud en la que nos encontramos. Los médicos más expertos se hallan constantemente en ellos, y como nadie es mandado allá contra su voluntad, no hay nada en toda la ciudad quien, al caer enfermo, prefiera ser cuidado en su propia casa en vez de serlo en el hospital. Todo esto nos permitiría hacer un estudio de salud y enfermedad, solo con estas dos últimas frases, cómo ha ido evolucionando la sanidad, el recurso a favor de la salud en esta cuestión. Cuando el proveedor de los enfermos se ha procurado la comida prescrita por los médicos, se reparten los mejores alimentos. Está todo perfectamente preparado. ¿Cuál es la sociedad perfecta en la que, vamos a decir, la segunda figura de Inglaterra todavía no es el Reino Unido de Inglaterra, Escocia e Irlanda, reyes de Inglaterra? La segunda figura después del rey, el gran canciller, pues está entendiendo que esto tendría que ser la sociedad. Obviamente está pensando, al mismo tiempo que está sufriendo la sociedad en la que está. Bueno, si nos enfrentamos con lo que habla de la salud, en el mismo capítulo, en la parte que habla de los placeres verdaderos del cuerpo, pues aquí también podemos llevarnos más de una sorpresa. Bien, placer corporal consiste en un sosegado estado de equilibrio físico, es decir, en una salud no hostigada por ningún malestar. Al no experimentar dolor alguno, prodúcese un bienestar interior, aunque no opere ninguna delectación externa. De una manera u otra, todos tenemos alguna experiencia en este sentido. Este placer es menos perceptible por los sentidos y actúa menos sobre ellos que el pomposo gusto de la comida y de la bebida,
y no obstante, muchos de ellos lo tienen por el supremo placer, y casi todos los utópicos lo consideran base y fundamento de toda felicidad, el equilibrio físico, como que la salud sea lo único que hace apetecible y deseable la vida, y sin ella no haya lugar a ningún otro placer. A la ausencia de dolor, si falta la salud, llamanla insensibilidad y no placer. Tiene muy bien tasadas las cosas. Valoran los utópicos, sobre todas las cosas, los placeres del espíritu. Nuestra sociedad, si os pasáis por Arrecife y cogéis la calle esta hacia la izquierda, lo más importante después de bares que os encontráis es un de estos modernos dispositivos de cuida tu cuerpo. Gimnasio. Y si salís a la derecha, basta que crucéis esto para que encontréis ya otro. Detrás del Colegio de Arquitectos. Ahí. Si vais hacia el otro lado, sin ninguna duda. ¿Y cuántos nos reunimos aquí? ¿Cuántos nos reunimos aquí? Placeres del espíritu. Bueno, pues aquí tenemos. Valoran los utópicos sobre todas las cosas los placeres del espíritu, que consideran como los primeros y principales entre todos, la máxima parte de los cuales procede del ejercicio de las virtudes y de la conciencia de una buena vida. Bien, entre los placeres, que si no esto corre más que lo que yo quiero, el hombre prudente prefiere prevenir las enfermedades que solicitar medicina. Esto también es otra llamada de atención, ¿no? Bien, sobre la medicina, pues hace unas cosas también, unas consideraciones muy llamativas, ¿no? Aunque necesiten de la ciencia médica menos que casi todo el mundo, es la más honrada entre ellos y la considera entre las más bellas y útiles partes de la filosofía, aquellos mundos en los que están más o menos intentando hacer ciencia médica. Bueno, corremos un poco. Ante la actualidad del problema de la eutanasia, pues podríamos estar aquí 1 o 2 horas hablando al margen de esto, pero no tengo más remedio que saltarlo. Por si fuera poco, el papel que deberían desempeñar las academias, tratando fundamentalmente las de medicina y en concreto la que yo pertenezco, una de las que pertenezco, la Real Academia Nacional de Medicina de España, ¿no? Pues, ¿cuál es el papel? O uno de los papeles que tendríamos que desempeñar. Pues sin ninguna duda, manifestar los criterios en temas relevantes de su ámbito. Son numerosos los problemas en el ámbito de la medicina que tiene que tratar nuestra Real Academia de Medicina. No son menos los que en el ámbito político debía estar hoy en primera línea la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y ustedes no han oído nada, ni que exista la academia. Y debía estar todos los días. La Real Academia de Jurisprudencia, pero se manifiesta, pero dejemos ya tranquilo al Consejo General del Poder Judicial, y al Gobierno, o como lo queramos llamar, constitucional, y al Supremo y al tal. Pero que tenemos una Real Academia de Jurisprudencia. A ver, que tiene usted que orientar a la sociedad española en los temas que están ocurriendo hoy. Pues, silencio absoluto. Las Reales Academias no están cumpliendo ni un mínimo de lo que tendrían que hacer. Bueno, en la actualidad del problema, desde una perspectiva médica, que es la que pretendo poner aquí, bueno, pues todo esto que me gustaría hablar directamente hace referencia a las leyes de Andalucía, que han sido las primeras y las más propias, pero no tenemos tan poco tiempo. España se ha convertido, en un momento dado, en uno de los 9 países que regulan por ley la eutanasia. Y aquí podríamos estar hablando de qué derechos se consienten, o se otorgan, o se reciben, como lo queramos llamar, o se tienen, pero continuamos como expresión en la que inciden bastantes médicos. Se ha garantizado el derecho a la eutanasia, pero seguimos sin disfrutar el derecho de los cuidados paliativos en numerosos lugares, ¿no? Bueno, ¿qué es eutanasia? La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente con la intención, en términos positivos, claro, de evitar sufrimiento.
Esta es la definición que podemos considerar tipo, usual, la general, sobre qué es la eutanasia. Acción u omisión para acelerar la muerte, pero con una finalidad grata, evitar sufrimiento. Bien, entonces podríamos estar hablando, distinguiendo lo que es la eutanasia activa de lo que es la pasiva, o lo que de manera más concreta y más directa puede ser el suicidio asistido, ¿no? Bueno, avanzamos un poco más. Desde este punto de vista, pues podríamos estar hablando de todas las tensiones jurídicas, médicas, profesionales globales, en fin, y fundamentalmente, pues recordar, si queremos decirlo así, pues todo el desarrollo tan importante que ha tenido este problema en la legislación y en la medicina de Andalucía. Bueno, desde una perspectiva hoy política, pues se está tratando de manera especial pues esta idea de la eliminación de personas o incluso de grupos sociales, ¿no? Desde la perspectiva radical de entender que la vida humana propiamente no tiene un valor vital por ser vida humana, sino solo para unas determinadas razas, situaciones, pensamientos, etc., ¿no? Bien, también podríamos meternos por qué es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Bueno, como todo esto lo van a tener ustedes, y sobre todo por lo de la ley andaluza, pero el reloj corre siempre mucho más de lo que yo quisiera. Esta expresión es simpática, ¿no? Doctor, yo no puedo vivir así, es la actitud de muchos de los pacientes en esta situación. Entonces la pregunta clave que puede hacerse es si se está refiriendo a que desea acabar con su vida, o se refiere a acabar con uno o varios de los 4 tipos de sufrimiento. Por aquí también podríamos ir bastante más lejos, el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, el existencial o el espiritual y social, ¿no? Bueno, son distintos los aspectos los que se están presentando, se nos están presentando socialmente, sobre los que tenemos que reflexionar en cuanto a cuáles son las actitudes que deberían o que deben adoptar los médicos que están en relación con estos enfermos, que podríamos decir terminales en algunos casos, o otros que no quieren tener una vida que consideran indigna. La casuística es muy amplia, claro, Bien, dentro de ese conjunto de, digamos, de cuestiones que pueden iluminarnos, una casuística general, pues también tendríamos que poner la idea de la sedación y, digamos, por centrar ya el tema, porque quiero llegar, claro está, a la utopía de Moro, las ideas básicas en las que tendríamos que no acelerar la muerte, que es la eutanasia propiamente, acelerar la muerte, no sería propiamente muerte a uno que le quedarían bastante trecho de vida, porque lo que no acepta es seguir viviendo con las situaciones que tiene, con las enfermedades que tiene, con las deficiencias que tiene, etc. Pero en fin, no prolongar la agonía, esto es lo que llamamos obstinación terapéutica desde el punto de vista de los que contemplan la cuestión y de los que lo realizan en su caso. Bien, la medicina es ciencia y humanidad. La atención médica al final de la vida es un derecho del enfermo y una obligación deontológica del médico. Desde estas dos perspectivas, el enfermo y el médico, pues es en la que habría que tratar el problema. Bueno, bien, dentro de la reflexión, algo que hay una aceptación prácticamente general, que la eutanasia no es parte de la medicina. La medicina trata de preservar la salud y de curar a los enfermos. Obviamente no es una parte de la profesión médica la eutanasia. Este principio, que es radical, que es absoluto, que debe defenderse como haya que defenderlo, pues es así de claro. No es el único, obviamente, pero bueno. La eutanasia no es un acto propiamente médico, porque no es ni prevenir la salud, ni es tampoco curar una enfermedad. Son las dos finalidades de la medicina, desde el juramento hipocrático, como nos enseñaban ayer, o desde el código de Hammurabi.
1800 a.C. Bien, que es un acto médico, no podemos disponer, y en este marco, pues obviamente tiene que aparecer el problema de la objeción de conciencia en médicos, enfermeros, etcétera, ¿no? Bueno, ante la situación actual, pues podríamos también, pero vamos por lo menos en estos minutos finales, por si queréis que hablemos de algo en concreto, en la perspectiva de la sociedad perfecta. Esto que afirmo yo, que nadie ha leído, o que nadie, que yo al menos haya podido leer en estos últimos años, ha hecho referencia. Como un mártir y santo que piensa de la eutanasia y que no lo utilicen ni los unos ni los otros. Y si alguien ha visto algo escrito que se haga referencia a Tomás Moro, por favor que me lo diga, para yo no decir lo que estoy diciendo en este momento, que es realmente novedad. Bien, Tomás Moro, por razones de conciencia, como he dicho antes, el reconocer la anulación del matrimonio de Enrique VIII, pues se enfrenta con Enrique VIII y, digamos, había poca relación, no eran fáciles las relaciones entonces, de Londres con Roma, no es cuestión de 2 días, pero ciertamente toma, si queremos decirlo así, el partido de la Iglesia, en ese año 1535, porque el Papa no le concede la anulación del matrimonio a Enrique VIII. Bueno, y muere decapitado en la Torre de Londres, donde ha estado más o menos un año hasta ese final, al que lo han estado sometiendo a todo tipo de torturas y de promesas, si es capaz de hacer lo que ha hecho el 99% de los ingleses con algo de poder político, eclesiástico o social. Todos, la práctica totalidad, se sometieron al deseo de Enrique VIII. Él no cayó en ninguna de las presiones durante este año que estuvo encerrado, finalmente fue decapitado. Bien, como ya dije, escribe Tomás Moro, cuidan con el mayor afecto a los enfermos y no se omite nada de lo que pueda contribuir a curarlos, alimentos o medicina. A los que padecen algún mal incurable, les consuelan haciéndoles compañía y conversando con ellos y proporcionándoles todo lo que conduzca a aliviar en lo posible su mal. Si éste no solo es incurable, sino que aflige al enfermo con incesantes sufrimientos, los sacerdotes y magistrados es el poder político aquí, exhortan al paciente a que, puesto que ya no puede realizar ninguna cosa de provecho en la vida, y es una molestia para los otros y para sí mismo, por el hecho de que sobreviva a su propia muerte, no debe alimentar por más tiempo la peste, la enfermedad prioritaria de esos momentos históricos en Europa, y la infección. Absoluta claridad en su planteamiento. Dado que la vida es un tormento para él, que no rechace morir, lleno de esperanza de librarse de una vida acerba cual una cárcel y de un suplicio, o permita de buen grado que otros le libren de ella. Bueno, con la muerte, sigue escribiendo Tomás Moro, no pondrá fin a nada bueno, sino solo a su propio tormento. Y como es ese el consejo de los sacerdotes, intérpretes de la voluntad de Dios, proceder así será obra piadosa y santa. A los que creemos, me apunto entre ellos, en la vida y en el respeto absoluto a la vida, pues oír todo esto, que intelectualmente nos resulta pleno de perfección intelectual, pues puede hacernos temblar. Pero esto es lo que escribe Tomás Moro. Los que son persuadidos se dejan morir voluntariamente de inanición o se les libra de la vida durante el sueño
sin que se den cuenta de ello. Esto merece no el que discutamos, sino el que reflexionemos cada uno sabiendo lo que está ahí. Este fin no se impone a nadie, tiene respuesta para todo lo que tengamos, y no dejan de prestarse los mayores cuidados a los que rehúsan hacerlo. Los mayores cuidados, y hasta el fin. Mas honran a los que así abandonan la vida. Si alguien se diera muerte sin causa reputada válida por los sacerdotes y el Senado, no es considerado digno de la tierra ni del fuego. Ojo, suicida ninguno. No hay derecho a coger esa vida, o esa vía, o ese camino. No tiene desperdicio, está perfectamente aquilatado como todos los demás temas. Podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Su cuerpo, en ese caso, digamos del suicidio, privado ignominiosamente de sepultura, es arrojado a un pantano. Esto es lo que se haría en utopía, en ese estado insular que ha sabido organizarse perfectamente en urbanismo, en ingeniería sanitaria, que es lo más importante para la salud. Espero que me oigan así mis colegas de la Academia de Medicina. Lo más importante para la salud es el ambiente, es el aire y el agua. La ingeniería sanitaria, la que entra, y la depuración de la que sale. Sin ninguna duda. Eso es lo más importante para la salud. Y luego, si alguien cae enfermo, curarlo. Pero para la salud, eso es lo más importante. Bien, pues esta es la perspectiva de nuestro Tomás Moro. Pero fíjense ustedes, fue beatificado por León XIII, el momento solemne de la aparición de la Iglesia tras la desaparición de los estados pontificios como consecuencia de ese gran éxito político mundial de la unificación de Italia. Pero en este momento ya los papas podían tener otra actitud. León XIII, pues aprendí desde muy jovencito, pues digamos que con todo cariño, pero por obligaciones de donde me encontraba, la Sapientiae Christianae, la encíclica más importante y más general en línea con lo que estamos hablando, y como no, la Rerum Novarum, la encíclica revolucionaria de la cuestión social, cuando ya se habían establecido todos los socialismos y la Iglesia, ¿qué hace ante este mundo de la modernidad? Que no sea condenar lo que había hecho fundamentalmente, bueno, toda la Iglesia, pero en fin, sobre todo en ese siglo XIX, Pío IX. Bueno, pues Pío XI, en el año 1935, lo santifica. Bueno, pues del Santo Tomás Moro, pues de esto no se habla, de esto no se dice. Ni unos para esgrimirlo, ni los otros para esgrimirlo en otro sentido. Cuando tenemos aquí, como puede observarse, pues toda una doctrina perfectamente clara para invitarnos a reflexionar, ¿no? En resumen, queridos compañeros, de esto se trata, ideas para la reflexión, ideas para la reflexión, en su contenido, en su formalismo y en su perspectiva histórica. Pues muchas gracias. Es obvio que este final es para que no tengamos aquí una discusión que puede ser eterna. Lo leéis, ¿no? Ideas para la reflexión, no para que peleemos. Pues nada, anunciaros que las próximas actividades de la Academia pues va a ser el día 29. Vamos a tener una sesión académica sobre la guerra de Ucrania, en una sesión única, puesto que el problema de la guerra de Ucrania ha dejado de ser el problema de mayor trascendencia geopolítica, religiosa, etc., ¿no? Ha quedado propiamente opacado por el tema, opacado por la situación de Gaza. En consecuencia, pues, lo que vamos a tener es una sesión única para poder hilvanar si lo de Gaza acaba pronto y vuelve a estar de actualidad en primera línea, que indirectamente y subrepticiamente lo sigue estando,
pero desde luego desde una perspectiva global, ¿no? Tendremos, por los 4 que estamos tratando ese tema, la perspectiva geopolítica, la perspectiva militar, la perspectiva económica, que iniciamos en la última ciclo, y la perspectiva religiosa de este año. Después, a mediados de enero, también por vía telemática, tendremos un ciclo sobre las consecuencias del calentamiento global. Que ese tema es de mucha mayor trascendencia que la Guerra I y la Guerra II. De mucha mayor trascendencia que las 2 guerras. Solo que, como también ha quedado totalmente deformado por las acciones políticas de los unos de los otros y de los unos, bueno, pues tendremos ese sí 4 o 5 días desde distintas perspectivas las consecuencias del calentamiento global, que ese tema sí va a seguir siendo eterno, ¿eh? Y luego, a mediados de febrero, celebraremos el Día de las Letras, recordando al Premio Canarias, y al final tendremos, final del mes de febrero, como ya han observado ustedes sin ninguna duda, porque son de una tierra como la mía, carnavalesca donde las haya, que tenemos que olvidarnos de los primeros 18 días del mes de febrero, porque el mundo está pendiente del carnaval, en Arrecife, en Tenerife, en Gran Canaria o en Cádiz. En consecuencia, pues el Día de las Letras Canarias es el primer lunes después de las 2 semanas de carnaval, ¿no? Y finalmente de ese mes pues ya tendremos los actos normales aquí, de manera presencial, con distintos temas, y el ingreso de otro conjunto de personas importantes de relevancia intelectual, digamos, en la península, pero también espero que tengamos el ingreso de 2 o 3 lanzaroteños, 2 o 3 lanzaroteños en la academia, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos y esperando que nos sigan acompañando y a ser posible, como era en este caso, que todos los sacerdotes y magistrados pudieran acompañarnos también. Muchísimas gracias y hasta el año que viene.